Buen Padre, gracias le damos por esta noche. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables al corazón, que abra nuestro entendimiento para poder entender las Escrituras y que salgamos edificados, gozosos. Ayúdanos, Padre, a aprender de tu palabra y a crecer espiritualmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Si usted tiene Biblia, voy a suplicar que abramos nuestras Biblias al primer libro de Samuel, capítulo 1, en el versículo 9 al 11. Estamos hablando el tema ¿por qué la oración de Ana fue respondida? ¿Qué hizo ella para que Dios concediera la petición que le hizo? Fue una tremenda petición. Humanamente hablando, era imposible que esa petición se llevara a cabo. Hubiera tenido buenos resultados, pero para Dios no hay nada imposible. Él mismo hace la pregunta: ¿habrá algo que sea imposible para mí? Y en otro pasaje dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Y hermanos, para Dios no hay nada difícil, ni hay nada imposible. Y entonces el Señor nos ha dado la herramienta de la oración para que nosotros podamos usarla como creyentes. Dice la palabra del Señor en primer libro de Samuel, capítulo 1, en el versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. El Señor añada bendiciones a su santa palabra. Qué oración, ¿verdad? Corta, pero muy contundente. A veces necesitamos orar, tal vez no largamente. En las oraciones largas, dicen los expertos en eso, en las oraciones largas tendemos a perdernos. Nos perdemos la concentración. Pero es mejor, dicen, las oraciones cortas, especialmente frases durante todo el día. Dios mío, te alabo, Señor. Pero en cada momento: Padre, qué maravilloso eres. Señor, esto que estoy haciendo es para tu gloria. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Orad sin cesar. Y de esta manera podemos orar sin cesar. Ana está haciendo una oración al Señor. Una oración pequeña, pero que Dios le respondió afirmativamente. Dios le concedió esa petición por la cual Ana estuvo orando al Señor. Ahora, ¿por qué razón el Señor le contestó esta petición a Ana? Decíamos el miércoles anterior que la primera razón por la cual el Señor contestó esta petición a Ana fue porque oró fervientemente. Oró fervientemente. Dice que con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. La nueva versión internacional dice: con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Esa no fue una oración común y corriente. Fue una oración que sale del corazón, de una manera fervorosa, de una manera interna, pero como está anhelando vehementemente. Esa oración que hizo salió de lo más profundo de su corazón. Así como Jesús oró, decíamos. Así como el ciego Bartimeo oró. Cuando Jesús iba pasando y él sabía que esta era su oportunidad. Y quizás no iba a haber otra oportunidad. Jesús iba pasando y ya se iba saliendo de la ciudad.
y oyó que Jesús iba. Y comenzó a clamar y a dar voces: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esa fue su petición, pero una petición fervorosa. Ten misericordia de mí. Era tan fervorosa que aun cuando las personas le decían: cállate ya se fue, no te hizo caso, no te escuchó, él no le importó esas palabras. Él siguió clamando: Jesús, con más vehemencia, con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí, por favor. Y el Señor se paró y lo mandó a llamar. Y llegaron donde él: hey, levántate, te llama el Señor. Y dice que dejando su capa, fue. Un ciego no podía dejar su capa, pero dejándolo, se fue. Aquí voy por mi milagro. Y el Señor le sanó. Elías era un hombre igual que usted y yo, sujeto a los temores, a debilidades, a preocupaciones, a duda quizás, pero oró fervientemente para que no lloviera por 3 años y medio. Y no llovió. ¿Por qué? Porque oró fervientemente. Hermano, su petición, esa petición que usted tiene en el listado y quizás muchas veces en la Biblia, o si no, está orando cada día por esa petición, ¿por qué Dios no le ha contestado esa petición? ¿Será que necesita que haga de esa petición una oración fervorosa? ¿Será que usted debe orar fervientemente al Señor? Y eso es lo que el Señor espera, por lo cual Dios va a responder su petición. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos padres? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros, si nuestro hijo nos pide algo que él tanto anhela, algo que está en nuestra posibilidad de darlo, se lo diéramos nosotros? Por supuesto que sí. A veces hasta hacemos un esfuerzo sobrehumano, ¿verdad? Con tal de complacer a nuestros hijos, porque estamos viendo que nuestro hijo nos está pidiendo algo y vemos que él anhela tener eso. Y nosotros decimos: hijo, tome. Y si nosotros somos imperfectos y sabemos dar a nuestros hijos buenas cosas, cuánto más nuestro Padre no va a conceder las peticiones de sus hijos que le claman a Él, que le oran, que le dicen: Señor, bendíceme con esto. Claro que el Señor, si Él es bondadoso, Él es bueno, Él es generoso, Él quiere darnos. Y por eso dice: no tienen porque no piden. Pero hay que pedir con ese fervor en nuestra oración. Decíamos también que una segunda razón por la cual Dios concedió esta petición a Ana fue porque negoció con Dios. Hizo un voto. Si tú me das, yo te prometo esto. Negociar con el Señor. Lo que la hermana hizo: Señor, si tú me ayudas con mi padre, yo te prometo dar el testimonio y glorificar tu nombre. Y ahí estuvimos meditando sobre eso, ¿verdad? Ahora, esto tiene una situación bien tremenda, mi hermano. Decíamos que este tipo de negocio con Dios es cosa seria. Lo mejor, dice la palabra, es no prometer. Y no prometer y no cumplir.
Ay de aquellos que le prometen al Señor: Señor, sácame de esto o dame esta bendición y yo te prometo. Y si no cumple su promesa, eso es duro. Eso es difícil. Ahora, ¿será, hermano, que su petición necesita un tanto de negociar con Dios? Señor, dame salud. Yo te prometo estar congregándome en tu iglesia. Voy a ir miércoles, domingo en la mañana, domingo en la tarde. Así pase lo que pase, aunque llegue a visitarme el presidente Mauricio Funes a mi casa, pero si es el día de culto, yo no le abro la puerta, porque yo me vengo a la casa del Señor. Porque es un pacto con Dios. Lo que sea, prometérselo al Señor. Pero hay que cumplirle al Señor. En esta noche vamos a ver una tercera razón por la cual Dios concedió la petición a esta mujer llamada Ana. Y fue, hermanos, porque en su oración le recordó al Señor su servicio. En su oración le recordó al Señor su servicio. 3 veces en un solo versículo le llama al Señor y le dice: tu sierva. Yo soy tu sierva. Soy tu sierva. Vea lo que dice la palabra del Señor en el versículo 11. Versículo 11 dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de ¿quién? De tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de ¿quién? De tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová. Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva. 3 veces le recuerda al Señor que ella es su sierva, que ella le sirve al Señor. ¿Cómo le sirve? No dice la Biblia. No dice cómo le sirve. Solo que ofrecía sacrificios y a ella le daba una doble porción. Entonces, eso lo opino yo. Usted no tiene que estar de acuerdo con lo que yo pienso, sino con lo que la Biblia dice. Pero esta mujer, cuando ofrecía, me imagino yo, que lo hacía con un corazón de sierva. Este es mi servicio a ti. No dice exactamente la palabra del Señor en qué área estaba sirviendo. Lo único que sí es que le dice: soy tu sierva. Y si eres tu sierva y está hablando con tanta categoría, es porque está sirviendo al Señor. Soy tu sierva. Soy tu sierva. Ahora, el servicio al Señor tiene un gran peso en las oraciones. El hecho de estar sirviendo al Señor, hermano, esto pesa. Esto no es así por así. En relación a la oración y que el Señor conceda esas peticiones que nosotros le hacemos a Él. Y entre más imposible sea la petición, más grande se glorifica el Señor, ¿no es cierto? Entre más difícil, más grande se glorifica el Señor. Más grande. La exaltación a Él es mayor todavía. Pero tiene un gran peso. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículo 1 al 4, encontramos nosotros algo muy interesante. En Hechos capítulo 10, versículo del 1 al versículo 4, dice la palabra del Señor de esta manera: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. No era Cornelio Reina, solo dice Cornelio, no tiene apellido. Y lo que dice es que era ¿qué? Centurión de la compañía llamada la italiana. Era un gentil. Ahora, fíjese qué interesante, mi hermano. Estamos hablando de un centurión. Estamos hablando de un gentil.
Y en este pasaje vemos al apóstol Pedro ejerciendo aquella frase que Jesús le dijo: a ti te daré las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se desatares en el cielo será desatado en la tierra. Entonces, el apóstol Pedro tiene las llaves del evangelio, porque es el Señor que va a usar al apóstol Pedro para abrir la puerta del evangelio a los judíos. Y por eso es que en el capítulo 2 de Hechos encontramos nosotros que en Pentecostés dice que estaban alrededor de 120 reunidos. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y de todos los discípulos, quien se puso en pie para predicar la palabra del Señor. Y ese mensaje tuvo un gran resultado. Aproximadamente 3,000 personas se convirtieron al Señor, y quizás más personas. Entonces está el apóstol Pedro abriendo la llave del evangelio a los judíos. Pero en el capítulo 10, en este capítulo que estamos leyendo, el apóstol Pedro va a usar la misma llave del evangelio, pero ahora se la va a abrir a los gentiles. Y por eso es que el mismo resultado que se dio allá en Pentecostés con la llenura del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas entendibles, lo mismo va a suceder en este capítulo también. Pero no es el tema, solamente una parte nada más. Vea lo que dice el capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Un hombre piadoso, temeroso de Dios, a pesar que era gentil, pero creían en Dios y le tenía temor al Señor, temor reverente al Señor, y tenía un servicio al Señor, y era dar limosnas a los necesitados. Muchas limosnas daba a las personas que necesitaban. Él estaba sirviendo, y dice, y oraba al Señor siempre. Ahora, dice el versículo 3, este vio claramente en una visión. Recuerde que Dios ha hablado de muchas formas, de muchas maneras. Ha hablado a los padres por los profetas, ha hablado en visiones, en sueños, revelaciones. Pero en estos posteriores tiempos el Señor nos habla por medio de su palabra, la palabra de Dios. La palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Entonces aquí está hablando en visiones, no está el canon bíblico todavía. Entonces dice, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones. ¿Y qué más? Y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cornelio, sí, Señor. Tus oraciones, Dios las está viendo y las ha visto. Pero no solamente tus oraciones, tu servicio. Tu servicio también ha subido delante de los ojos del Señor. Tus limosnas, lo que haces por la gente, por los necesitados. Dos cosas subieron delante de Dios. El Señor ha escuchado tus oraciones y también ha visto tu servicio. Y el Señor por eso tiene que también trabajar con el apóstol Pedro para traer al mismo apóstol Pedro hasta la casa de Cornelio. Está reunido toda su familia y reciben el poder del Espíritu Santo de Dios.
y comienzan a hablar en idiomas entendibles, en lenguas. Y dice la palabra del Señor que ahí fueron bautizados todos también. Pero él oraba al Señor, porque era un hombre que andaba en el temor de Dios. Pero dice, tus oraciones y tus limonas, dos cosas. Vea el peso que tiene el servicio del Señor en cuanto a la oración que nosotros hacemos y que el Señor va a responder nuestras peticiones. Oraba al Señor siempre. ¿Qué oraba? Es la pregunta. ¿Qué pedía? Pero si vemos el contexto posterior, el Señor tiene que traer a Pedro para que les hable del Evangelio. Quizás su petición tenía que ver, Señor, quiero conocerte mejor. El Señor respondió a esas peticiones, esas oraciones de Cornelio. Pero el servicio tuvo mucho que ver con la respuesta del Señor. Veamos en Lucas otro centurión. Este centurión dice en Lucas capítulo 7 que tenía un problema con uno de sus siervos. Era un buen trabajador, un buen sirviente. Dice que el buen siervo hereda al amo. Los buenos trabajadores siempre tienen trabajo. Siempre, no son problemáticos, puntuales, honrados, serviciales, con iniciativa, trabajadores, no pierden el tiempo, no son chambrosos. Ese trabajador. Entonces este hombre era igual, pero el centurión era el amo. Vea lo que dice en el capítulo 7. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo, el trabajador de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Este centurión tenía ese siervo. Era un buen trabajador, le tenía un gran aprecio. Lo quería mucho. Pero este siervo se enfermó. No dice cuál era la enfermedad que tenía. Lo único que la enfermedad que tenía era cosa seria. Era una enfermedad seria. Porque esa enfermedad lo estaba llevando a la muerte. Estaba en cama entonces. Estaba a punto de morir. Ya estaba desahuciado por los médicos. Pero dice el versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. No vino él personalmente. Mandó, dice, a los ancianos de los judíos, a unos ancianos de los judíos. Es decir, gente importante. ¿Y qué le pidió? Que viniese y sanase a su siervo. Ahora, este es el versículo que me interesa también, versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. ¿Ve esa frase? Con solicitud. No solo dice le rogaron, sino con solicitud. Es decir, le prestaron interés. Expresaron la petición de ese centurión, pero pusieron diligencia, tratando de sacarle al Señor
lo que el centurión quería. Entonces dice la palabra del Señor: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno que le concedas esto. Señor, no te puedes negar a la petición de este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué digno? Vea lo que le dice en el versículo 5. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Nos dio para la construcción del templo, pues. Esa acción, ese servicio está pesando en esta petición. Además de su fe. Porque este hombre tiene una gran fe. Una fe sorprendente. Que Jesús dijo: ni aún en Israel he encontrado tanta fe como la que he encontrado aquí en Capernaum en este hombre. Pero fíjese la solicitud que ellos pidieron: Señor, es digno que les concedas esto. Ama nuestra nación y Él nos ha construido una sinagoga. Esa acción, ese servicio está pesando acá. Ahora, en Malaquías capítulo 3, versículo 13, dice la palabra del Señor. Malaquías capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Dice quién? Dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Ahora, aquí el Señor está poniendo un reclamo. El Señor está diciendo: has hablado violentamente contra mí. Tus palabras han sido muy violentas. Entonces dijeron ellos: ¿y qué hemos hablado contra ti? Versículo 14. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. Hermanos, ¿alguna vez, si no ha dicho esto, se le ha cruzado en la mente y ha tenido este pensamiento en su corazón? Por demás es servir a Dios. Especialmente cuando se ve en situaciones adversas y difíciles, ¿verdad? Hace poco yo hablaba con mi esposa y íbamos hablando y no me acuerdo la persona en sí, pero me acuerdo yo de algo. Y yo le decía: pero mire esa persona, le decía yo. Esta persona no ama al Señor, esa persona no se congrega, no sirve, no evangeliza, nada. Bien tranquilo. Pero cuando estaba hablando esas palabras, yo sentí en mi corazón un pensamiento que me asusté mucho. Y el pensamiento que yo sentí en lo más profundo de mi corazón es: ¿y tú de qué te quejas? Y yo cambié la palabra. Si yo no tengo nada de qué quejarme. ¿Y tú de qué te quejas? Ese pensamiento yo lo sentí en lo más profundo y me afligió. Porque leyendo esta palabra aquí, dice violenta, palabra violenta. Por demás es servir a Dios. Y dice: ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Mire, palabras violentas. ¿De qué sirve que nosotros andemos conforme a la palabra de Dios? Estudiando la Biblia, sirviéndole al Señor y afligidos, es decir, en ayuno y en oración buscando al Señor. ¿De qué nos sirve eso?
Estas son palabras violentas. Nunca deben salir de nuestra mente, hermano, de nuestra boca, perdón. Y mucho menos también tenerlas en lo más profundo del corazón. Cuidado con llegar a ese nivel, a decirle al Señor estas palabras violentas. Por demás está sirviendo al Señor. ¿De qué sirve que me congreguen? ¿Para qué voy a estar en la Biblia? ¿Para qué le voy a servir? ¿Para qué voy a estar orando y ayunando? ¿De qué sirve, hombre? Uy, dice el Señor, no. Esas son palabras que nunca deben ser pronunciadas por un verdadero hijo de Dios. No. Y dice el versículo 15. Decimos pues ahora: bienaventurados los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Cuántas veces el creyente, pero y este hombre, pues, tan tranquilo, ¿verdad? Impíos, inconversos, mujereros, ahí andan haciendo y deshaciendo, y tienen comida, y tienen salud, y tienen cosas bonitas, no quieren nada con Dios, blasfeman el nombre del Señor, y Dios no les hace nada a ellos. ¿Y yo cómo estoy? Qué tremendo eso, ¿verdad? Y Dios no le hace nada a ellos. Allá andan bien tranquilos. Palabras violentas. Palabras que no deben ser pronunciadas por ningún hijo de Dios. Pero eso es lo que decían ellos. Y el Señor aquí se los está reclamando. Ustedes han dicho palabras violentas contra mí. Que para ustedes el servicio no vale nada. El andar en la palabra del Señor no vale nada. Y el andar en ayuno y en oración no vale nada. Para ustedes, eso es lo que están diciendo. Que es mejor el inconverso, mejor el soberbio, que no hace nada de estas cosas y le va bien y son prosperados, escapan de la mano de Dios, del castigo de Dios. Dios no les hace nada. Pero dice el versículo 16: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y el Señor dice: espérense un tantito. Viene un día que yo voy a actuar. Y cuando yo actúe, entonces ustedes van a discernir entre el justo y el malo. Van a ver la diferencia entre aquella persona que me sirve y aquella persona que no me sirve. Espérense, dice el Señor. Mire si el servicio no tiene peso, mi hermano, en relación a las peticiones al Señor. Hermano y hermana, ¿está usted sirviendo al Señor? ¿Es usted una sierva del Señor? ¿Es usted un siervo del Señor? Por lo cual pueda decirle al Señor con propiedad: Señor de los cielos, estoy pidiendo por esta petición. Yo soy tu siervo, Señor. Yo soy tu sierva, en el caso de las hermanas. Yo te sirvo, Padre. Por favor, ayúdame. Bendíceme. Y usted está poniendo al Señor y le está recordando al Señor, no sacándole en cara. Porque Ana no le está sacando en cara al Señor: yo soy tu sierva. No. Pero le está recordando: yo soy tu sierva, Señor. Yo no me lo merezco. Yo te sirvo por amor, por gratitud, por lo que tú has hecho, Señor.
te estoy sirviendo, Padre. Bendíceme. O no tiene de dónde agarrar. No tiene nada que ofrecer al Señor. Señor, bendecime. ¿Por qué? Por pura misericordia tuya. Bueno, a mí me impresiona que cuando el profeta Jeremías, el Señor lo manda ante el rey Usías y le dice, Ezequías, perdón, y le dice, ordena tu casa que morirá. Y él estaba enfermo, en cama. ¿Traigo una palabra para ti? Dijo, sí, dijo el rey. Ajá. El Señor me ha mandado. ¿Cuál es? Ordena tu casa que de esta no salís. Que vas a morir. Comenzó a llorar. Solamente se hizo a un ladito de la pared. Y comenzó a hablar con Dios. Señor, acuérdate lo que yo he hecho por ti. Y cómo he andado. Y cómo he hecho tu voluntad. Él tuvo donde agarrarse. Acuérdate lo que yo he hecho, le dijo el Señor. No está, el profeta salió inmediatamente cuando se dio la vuelta y se pegó a la pared con la cara ahí, mi hermano. Él dijo, bueno, pues usted ya no quiere hablar conmigo, entendió y se fue. En el patio iba y no había ni salido todavía cuando el Señor viene otra vez y le dice, regrésate. Regrésate, traigo otra palabra para él. He oído tu oración. Es que Dios no es injusto, mi hermano. Dios no es injusto. He oído tu oración y el Señor dice que va a tener misericordia y te va a extender 15 años más. ¿Sabe qué le hubiera pedido yo? Señor, porque muy poquito. Dame otro añito más, Padre Santo. Permíteme. A mí me encanta la oración de las hermanitas que dice, Padre, no me lleves todavía. Yo quiero ver a mis hijas grandes, ya casadas. Y cuando ya van creciendo, y con hijos, Señor, también. A mis nietos yo los quiero ver. Mire qué bendición, mi hermano. Ya le van anexando al Señor. Pero ¿de dónde agarramos? ¿Cuál es el peso que llevamos nosotros? El servicio al Señor. El servicio no es cualquier cosa, mi hermano. Por eso es que el servicio hay que amarlo. Hay que estimarlo, hay que cuidarlo. Si usted es maestra de escuela dominical, no venga tarde, hermanita. No venga tarde. Hay cosas, hay veces donde no es su culpa. El bus, que la gran trabazón o qué sé yo, diferente, ¿verdad? Pero porque se levantó tarde, hermano. Y los niños esperando solos allá. Es la maestra, el maestro que debe estar en su aula diciendo a los niños, Dios le bendiga, hijo, pase adelante. No son los niños que están esperando a la maestra. Y ahí veo a los niños bajar por ahí. ¿Qué pasa, hermano? No es que no ha venido la maestra. No. Servicio se ama. ¿Sabe cómo le dicen los hermanos pentecostales? El privilegio. Hermanita fulana de tal, usted va a tener el privilegio el próximo jueves. Amén. El privilegio. Hay que cuidarlo. Porque pesa en relación a la oración. Pero también el Señor concedió la petición de Ana. Porque pidió específicamente. Pidió específicamente. Vea lo que dice allá en 1 Samuel capítulo 1, en el versículo 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres, aquí está la petición específica, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Un hijo varón.
Ana no le pidió al Señor: Señor, dame lo que sea tu voluntad, con solo que salga sanito y sanote, Señor. No le pidió así. Señor, que sea tu voluntad, dame lo que tú quieras. No. Dame un hijo varón. Y hoy en más que nunca, hermano, necesitamos orar de esta manera. En estos tiempos que se están viviendo, mi hermano. ¿Has fijado tanto muchacho con las cejas depiladas, mi hermano? Pura mamadita. Metrosexuales, les dicen. Van al salón a que le hagan las uñitas, que le pongan brillo en las uñas, cortadito ahí. No, pero fíjese, la petición específica: un hijo varón. Lo que yo quiero es esto, un hijo varón. ¿Será que su petición no es específica? Es muy general y por eso el Señor no está concediendo esa petición. Decimos en el discipulado, ¿no es cierto? Señor, bendíceme. Tengo muchas maneras de bendecirte. ¿Y cómo quieres que te bendiga? ¿Qué bendición querés? Y ahí vamos a pasar toda la vida: bendíceme. Y el Señor no va a conceder porque es muy general. No hay nada específico. Necesitamos orar específicamente. Específicamente. En Marcos capítulo 11, versículo 23, dice la palabra del Señor. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo, dijo Jesús, que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho. Pero fíjese la forma específica: a este monte. No dice al monte. ¿A cuál? Ya van a venir ahí unos marihuaneros ahí. Aquí tengo este monte también. ¿A cuál monte, pues? A este que está ahí, a ese monte, específicamente. ¿Y qué le va a decir? Muévete. No le va a decir muévete. Desarráigate, dice, y échate en el mar. Vea usted específicamente. Necesitamos orar. Señor, bendíceme con un novio, Señor. Bendíceme con una novia, Señor. ¿Y cómo lo quiere, pues? Cascorbito lo quiere, choquito, cholquito, ¿cómo lo quiere, pues? Ahí está: bendíceme con un novio. Y el Señor dice: bueno, no te puedo bendecir esa petición. Te vas a quedar a forrar Biblia porque yo no te voy a conceder esa petición. No sé de qué me estás hablando. Señor, yo quiero que me des un esposito alto, guapo, con bigote. ¡Ah! O sin bigote. Usted puede explicar. Usted puede orar ahí, con barba, sin barba, lo que sea. Que tenga pisto, que tenga un buen trabajo,
que sea creyente. Usted pídale. Pero específicamente, va, ok, está bien. Dice el Señor, ya entiendo como lo que querés, tus gustos. Y de repente el Señor tiene que obrar. Si dice ahí, hay que pedir específicamente. Señor, esa novia, ¿verdad? O a veces, Señor, bendíceme con un carro, Padre. Ya me cansé de andar a pata. Ahora yo quiero andar en un carro. Bendíceme con un carro. Ven, mire, le van a salir callos, hermano. Santiago no va a hacer nada con esas rodillas de camello, con las suyas. Va a parecer que se ha hecho un injerto allí de tanto orar y Dios no va a contestar su petición. Carro, si hay muchos carros, muchos modelos de carro, muchos colores de carro. De esto yo me acuerdo siempre del doctor Choi. Cuando su iglesia, la iglesia es una iglesia de la más grande en el mundo. Pero cuando su iglesia tenía sus 10 miembros, dice que cuando las ancianitas que se congregaban con él se enfermaban, entonces solamente había una, o a veces él nada más estaba predicándole las sillas. Así era su iglesia. Entonces unas hermanitas venían de lejos, de los cerritos, dice, de allá bajaban al culto a escuchar la palabra del Señor. Entonces cuando él iba visitando, solamente visitaba una, pero no podía visitar a todas, y él quería visitar a todas. Pero como andaba a golpe de calcetín, andaba así caminando, eran muy largas las distancias. Entonces le comenzó a orar al Señor por una bicicleta. Señor, dame una bicicleta. Dame una bicicleta, Padre, para llevar yo este evangelio y también para ir a orar por los hermanitas. Dame una bicicleta. Pasó orando 3 meses. ¿Y sabe qué pasó, mi hermano? Nada. Nada pasó. Nada. Y entonces se molestó, dice. Y ahí está en su libro. La cuarta dimensión se llama el libro. Entonces se molestó, dice, con Dios. Y le reclamó al Señor. Yo soy tu siervo, Señor. Yo te estoy pidiendo por una bicicleta, pero tú no me das una bicicleta. ¿Qué es una bicicleta para ti? Y dice que él lo dijo de esta manera. Quizás es un hombre que ha entrado, por eso me llama la atención el libro, la cuarta dimensión, entrar a la cuarta dimensión. Yo no he llegado a esa cuarta dimensión, hermano. Quisiera llegar, pero no he llegado. Entonces Dios le dijo a él, esa fue la palabra textual: hijo, no te enojes. Hay muchas bicicletas, hay muchas formas y en muchos colores. Yo no te puedo dar una bicicleta porque tú no me pedís. ¿Cómo querés esa bicicleta? Entonces dice que él cambió y comenzó a orar específicamente. Señor, dame una bicicleta marca tal, color amarillo, le dijo. Y así comenzó a orar, ya más específicamente. Marca tal, color amarillo. Color amarillo, Señor. Amarillo. Y hay varios tipos de amarillo, no, pero de este amarillo, de este amarillo. Así lo quiero yo. Llegó un niño. A su casa. Abrió la puerta. Le entregó un papelito. Y salió corriendo el niño y se fue. Papelito doblado. Así como algunos jóvenes aquí entregan a las señoritas papelito más. Pero ese tenía otro texto. Pastor Choi, preséntese a esta dirección el lunes 8 de la mañana. A esta dirección. Lunes 8 de la mañana. A las 7 de la mañana del lunes ya estaba ahí él, afuera. Cuando se dieron las 8,
Tocó. Abrieron la puerta. Al fondo estaba sentado un americano, misionero. Pasa. Y él entró, dice, no conocía a este señor. ¿Tú eres Choi? Sí. Ok. Ve a la parte de la cocina y después en el patio a la derecha. Ahí hay algo para ti. Yo me regreso a los Estados Unidos. Estoy vendiendo todo lo que tengo aquí. Entonces el hermanito fue, dice, pasó a la cocina, se fue a donde le dijo al patio, en la mano derecha. Y se regresa. Mire, le dice, pero en el patio no hay nada. Le dijo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Le dijo, ahí en el patio. Si lo que hay ahí es una bicicleta, le dijo, pues si es el suya, le dijo. El Señor me ha puesto en mi corazón que la bicicleta de mi hijo le queda a usted. Se la regalo. Y cuando fue a ver la bicicleta, era la misma marca y el mismo color amarillo con la cual él estaba pidiendo al Señor. Y ahí comenzó, dice él, a aprender los principios para entrar a esa cuarta dimensión. Uno de los principios es orar específicamente. Si usted quiere tener respuesta del Señor, pídale al Señor específicamente, porque de esa manera vamos a tener respuesta del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Te pedimos bendiciones, Señor, para cada uno de nosotros, en el área emocional, en el área espiritual, en el aspecto económico. Bendice a mis hermanos económicamente, Señor. Prospéralos. Te pedimos que nos guardes de regreso a casa, que nos des vida y salud, que el próximo